Buenas noches. En este Día Mundial del Libro, 23 de abril de 2024, me gustaría hacerles una recomendación editorial muy interesante. Un libro que compré hace apenas 2 semanas y que la verdad estoy disfrutando al máximo. Ya lo terminé y le estoy haciendo la segunda lectura. Este libro se llama Voltaire, una vida de Jan Davidson. Si ustedes observan esta hermosa imagen, de hecho, por ahí tuve un agarrón con mi mamá, les voy a platicar la anécdota, porque mi mamá decía, no le encuentro forma. La realidad es que es la imagen de la pintura de Delacroix, que significa la libertad guiando al pueblo. Es una fabulosa imagen que representa la imagen de Marianne instigando a Francia a pelear, y por el otro lado se ve la cara de Voltaire. Voltaire, ¿quién es? Bueno, pues se preguntarán, y bueno, yo como historiador se los cuento. Voltaire es uno de los miembros de la Ilustración francesa, de esos personajes que vale la pena analizar. Es una pieza clave del siglo XVIII, así como decir Porfirio Díaz en México en el siglo XIX, lo que es Voltaire en el siglo XVIII en Francia. ¿Por qué? Un gran pensador, un gran analista, un hombre adelantado a su época, que hablaba de un cambio después de que la monarquía del rey Luis XVI, pues ya había demostrado que no tenía ningún tipo de referente positivo. La realidad es que estaba decayendo muchísimo. Y Voltaire nos da en este libro todo un referente. Se dan cuenta, es un libro bastante ancho. Jan Davidson, la verdad, hace un análisis muy completo del texto y de toda la realidad, desde su vida, sus amantes, sus pasiones, sus debilidades, el por qué decidió luchar a través de las letras y la palabra por la Revolución Francesa. Él se inspira, bueno, de muchos cambios, por ejemplo, de algunos elementos como se dio en la Revolución de las 13 Colonias en 1776, donde, bueno, si él directamente no intervino, sí, como fue, por ejemplo, Lafayette, que él sí interviene directamente, bueno, Voltaire interviene, pero a través de las letras. Sus panfletos, sus libros, sus revistas, sus publicaciones, fueron un referente de lo que era una lucha por un cambio. La realidad es que Voltaire para el siglo XVIII es un personaje clave, como lo fue Montesquieu, como lo fue Rousseau, como lo fue Diderot. Entonces, al analizar a Voltaire, ese es la verdad el mejor libro que he leído de él. Yo ya había leído mucho de él en la carrera de historia cuando vi el tema de Europa moderna. De hecho, les voy a platicar una anécdota. El maestro que a mí me dio Europa moderna, bueno, que me iba a dar Europa moderna, la verdad fue terrible. No sabía mucho de la materia y aún así aceptó darla. Yo, de hecho, lo reté en una clase y al final terminé ganándole y él con tal de ya no terminar en su clase me puso el 10, pero yo seguí aprendiendo por mi cuenta con el maestro que me dio Europa medieval, un francés llamado Guy Rosado Peyron, y él me hablaba mucho de Voltaire y decía, Voltaire es un personaje clave, como me habló de Montesquieu, como habló de Diderot y de Rousseau. La editorial es Ariel, del libro, es una editorial fabulosa, de hecho todos los libros que vende Ariel son fabulosos y buenos. No es un libro barato, se los digo de una vez. A mí me costó prácticamente 500 pesos, pero es una gran inversión porque estamos hablando de un libro que tiene elementos claves para un análisis muy completo de la realidad y de la manera en la que el siglo XVIII se desenvuelve. Yo creo que si alguien quiere conocer una época, es mejor acercarse a sus pensadores y ver cómo lo reflejaban ellos. Sería un análisis de microhistoria. Para los que no lo sepan, la microhistoria, creada por el historiador italiano Carlo Ginzburg, nos habla de que todos los personajes tienen un referente de su época y él lo hacía a través del análisis del pasado, a través de obras como esta, y un análisis de sus vidas a través de la realidad que les tocó vivir, que cuando lo vives es un panorama que a veces no percibes, que el historiador es nuestra función, poder desentrañar y entender el mundo que les tocó vivir, en este caso el siglo XVIII. Jan Davison, historiador muy reconocido de origen británico, ve desde afuera la realidad de Voltaire y nos muestra a un hombre muy débil como persona, pero muy fuerte con sus ideas. Era un gigante en lo que es el pensamiento ilustrado. Tal vez tenía sus grandes defectos, pero como todo ser humano, es digno de análisis. Y yo les recomiendo
que hoy día del Mundial del Libro se den la oportunidad de leer un libro de este nivel, de este calibre. Cuando vayan a pensar en comprar un libro, nunca piensen, es que es un gasto. No, nunca vean a un libro como un gasto. Es una inversión a corto, mediano y largo plazo. Cualquier libro de análisis, en este caso como yo, como historiador profesional, les puedo decir que vale la pena. Algunas veces sí me tengo que restringir de comprar algunos libros, pero bueno, cuando llega la oportunidad y tengo el suficiente capital, pues sí los compro. Como en este caso me di el gusto con el de Voltaire y con otros que ya he ido comprando y estoy leyendo. De hecho, todavía tengo por ahí unos que acabo de comprar y que los estoy todavía en proceso de lectura, que también iré recomendando, por cierto, para que ustedes se den cuenta de la calidad y los referentes del conocimiento que podemos ofrecer. Entonces, me gustaría cerrar con un análisis muy detallado. El libro, capítulo por capítulo, nos va hablando de todo lo que es una vida, un hecho y una realidad. Es decir, cómo un hombre tan sencillo, pero preparado académicamente, decide que necesitamos cambiar a través de las ideas y a través de las armas. Pero decía, antes de ir a las armas, primero tenemos que tener que las armas tengan ideas, es decir, saber por qué estoy peleando, para qué estoy peleando y bajo qué circunstancias estoy peleando. No es pelear por pelear, porque si fuera pelear por pelear, todos lo podemos hacer el día a día, pero la realidad es que de eso no se trata. Si el punto fuera pelear por pelear, pues no tendría chiste, ¿no? Pues fácilmente lo haríamos. Pero el saber por qué razón estamos luchando por un ideal y por qué razón estamos defendiendo nuestra verdad, como personajes como Voltaire, yo creo que sí vale la pena. ¿Dónde pueden conseguir este fabuloso libro? Bueno, yo lo compré en Sambors, lo compré en Sambors, pero también lo pueden comprar en Librería Mar Adentro, también en Librería Gandhi y en Librería Educal. Como ustedes saben, son nuestras principales librerías en el puerto de Veracruz. Tenemos un enorme déficit de librerías de nuevo. También tenemos de segunda mano como Vitaminas para el Alma y tenemos por ahí algunos otros, por ahí lugares aislados, pero realmente Veracruz necesita trabajar mucho con su lectura. Hoy tuvimos una actividad en la Universidad Jean Piaget con mi colega que imparte la optativa de literatura y dijo algo muy cierto. Noruega es el país con mayor cantidad de lectores, 24 libros al año por ciudadano. Canadá, el más importante a nivel Latinoamérica, con 14 libros al año por ciudadano. México, solo 0.5. Y eso nos habla mucho de la necesidad de fomentar la lectura. Hoy, día 23 de abril de 2024, les recomiendo que lean, pero lean con pasión, porque personajes como Voltaire trascienden el tiempo y el espacio, y la lectura del pasado nos lleva a ser mejores personas.